En esta mañana con Helmut Reiter, orientador, consultor espiritual, integrante de la ciencia de la espiritualidad, con quien vamos a trabajar un tema relacionado con el despertar espiritual, con una nueva sociedad que nace con claridad espiritual, que tenemos el gusto de presentar y dialogar en esta mañana. Encantados de saludar con Helmut. Muy buenos días, Helmut. Muy buenos días. Encantados de saludarte. Bienvenido a nuestra programación. Muchas gracias, Bolívar. Estoy contento de poder compartir algo con ustedes, estimadas amigas, amigos oyentes. Am, la lucha para un mundo humano creo que está aquí desde los albores de la humanidad. Yo creo que grandes logros conseguimos cuando nos logramos organizarnos en grupos, luego en ciudades, luego en sociedades como pueblos, y hoy en día tenemos las repúblicas modernas. Solo si vamos unos 2 siglos y pico atrás, había en Francia una situación compleja. La nobleza que organizaba el pueblo todo lo que necesita no respondió bien para nada y quedó muy mal con fuertes necesidades del pueblo. Así, problemas con el gobierno en ese tiempo, la nobleza. Jean-Jacques Rousseau respondió a ello con famosa obra El contrato social. Y eso ha revolucionado no solo Francia en ese tiempo, lo que seguía a eso fue la Revolución Francesa, que está conocido desde la historia. En ese tiempo, Jean-Jacques Rousseau tuvo que huir inmediatamente para que no le cogen y le queman su libro y le acaban, o sea, la nobleza, ¿no? Y eso es notable porque la sociedad miles de años se organizó gracias a personas hábiles que pudieron hacerlo y luego le conocimos como nobleza. Y esa revolución tiene que ver con una sociedad racional. La, la revolución científica en el siglo XVI le adelantó bastante, pero ahora llega esos avances del conocimiento también al manejo de las sociedades, naciones en este ejemplo, ¿no? Hoy en día estamos viviendo muchos de nuestras naciones ya funcionan mucho, sobre todo en Europa, Norteamérica, creo que también China ahora, bajo un régimen racional. Y con los años ya estamos en una situación podríamos llamarlo un superracionalismo, como la inteligencia artificial, la tecnología de información que nos hace posible comunicarnos alrededor del mundo, en todos los países del mundo, e incluso en países pobres como en el continente de África hay mucha chance, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahora con nuestros desafíos? Tenemos fuerzas suprarracionales en el mundo, los cuales actúan desde un fondo oscuro. Y el autor Daniel Stulin, que es un autor muy renombrado con muchísimas traducciones de sus 25 libros, y él escribió, entre otros, El Imperio Invisible. Eh, Estamos descubriendo cosas, pero eso es nuestra situación ahora, desafiante. A ver, estamos viviendo una etapa de transformaciones, ¿no? Estamos viviendo un momento muy crítico en la sociedad mundial, ¿no? En la sociedad, en todos los países, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en América Latina, ¿cómo no?
Estamos viviendo de esto. Pero tú dices que esa sociedad está... y el otro tema o la otra característica es que estamos viviendo un momento de un gran desarrollo tecnológico, a tal momento que le podemos llamar la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, ¿no? De las grandes tecnologías. Este es un momento histórico de la humanidad, pero también muy convulso, Helmut, muy controversial, con mucha guerra, con mucho enfrentamiento, con mucha confrontación en todos los órdenes, particularmente en este mundo de las tecnologías. Sí, sí, Bolívar. Y lo que nos hacen creer, por decirlo así, ahora, como los medios de información tienen sus intenciones, hay que cuidarse lo que realmente significa y nos hacen creer, o aparece ahora, que el futuro de la humanidad depende de los avances tecnológicos. Y quizás por la parte económica. Es cierto, por ejemplo, China es tan avanzado en muchas cosas que Estados Unidos no va a poder seguir el ritmo de China, Europa tampoco. Y bueno, ellos tendrán una ventaja económica, mucho mejor todavía África. Ya escucho siempre ahora de una tecnología que saca la energía del medio ambiente, o sea, del aire, ¿no? Con vibraciones, con microondas, le traduce en energía y el carro nunca más necesita gasolina, ni cargar, ni nada. O sea, tenemos tecnologías increíbles, pero el verdadero desafío no es eso, sino es la organización de la sociedad y ahora incluso a nivel mundial. Eso es nuestro desafío más grande del siglo XXI, Bolívar. Estaba recordando que hay una información que pasaron el día de hoy que dice lo siguiente: si creías que la guerra tecnológica era cosa de películas, estamos en otro mundo. China acaba de romper el monopolio de los chips avanzados, 200.000 millones, y Occidente entra en pánico, decían que era imposible. Esto cambiará la inteligencia artificial, tu móvil y el futuro de la humanidad, ¿no? China tiene el control absoluto de las grandes tecnologías. Silicon Valley se llama esta zona en Estados Unidos, entiendo en California, que es donde concentra la tecnología de las grandes empresas tecnológicas de la comunicación, ¿no? En esta guerra mundial por el control de las tecnologías, estamos todo el mundo supeditados y en América Latina, en nuestros países, consumiendo todo lo que venga. Helmut. Sí, sí, y no solo eso, por ejemplo, escuché ayer, igual de China, que ya tienen una red de satélites en el espacio y estaciones en el suelo que les hacen posible un Internet muchísimo mejor que el de Starlink, que es de Elon Musk, este, bueno, conocido emprendedor, ¿no? O sea, esta tecnología china supera por, no sé, 100 veces la capacidad del sistema norteamericano de Elon Musk, ¿no? Y en muchas cosas es así. Pero ahora, ¿qué es el desafío? Como tú dijiste, estamos en una era de conocimiento y eso es una parte, por un lado, muy desafiante, por el otro lado, muy positivo porque llegamos a saber cosas que nunca sabíamos. Llegamos a saber cosas que siempre se manejó en oculto. Incluso hay autores ahora que publican todas esas cosas, o hay una novedad y en poco tiempo circula alrededor del mundo. Yo creo que eso es muy positivo, pero hay otro desafío que veo que es entender qué es una sociedad racionalista, qué son las fuerzas racionales. Bien, entonces esta sociedad de la información y del conocimiento de las grandes tecnologías tiene en su base
la razón, la utilización de la razón, ¿no? A pesar de haber llegado, yo diría que también llega a, diríamos que utiliza la razón, pero también utiliza, llamémosle la virtualidad, ¿no? El simbolismo. Ha llegado a niveles tan brutales pero es el uso de la misma razón, Helmut. Por supuesto, eso es de medio comunicaciones y creo que entendemos, si yo logro convencer a alguien, por ejemplo, ¿por qué ahora el carro Tesla de Elon Musk cae tremendamente? Pierde 30% del valor esa empresa, que son no sé cuántos billones de dólares. ¿Sabe por qué? Solo porque este señor convenció, creo que primero los norteamericanos, luego otros con su forma de comunicarse y simbolismo de todo medio lo que hay. O sea, no es negativo como tal, pero solo vemos un efecto de ello. Él logró convencer de tal manera que solo por convencimiento subió el valor de la acción. No es el valor real lo que tenía. Y ahora, obviamente, la bolsa siempre ajusta con el tiempo el valor real y por eso está cayendo tremendamente. Y solo a base de las tecnologías de comunicación, como él mismo es dueño de una plataforma digital, ¿no? Entonces estamos hablando de una sociedad racionalista fundamentalmente basada en la razón. Le hemos dado tanta importancia a la razón, a la palabra, a la imagen y en estos tiempos más aún, ¿no? Lleno de simbolismos, lleno de... estamos viviendo, la gente dejamos de vivir lo real para vivir lo puramente artificial, ¿no? Para vivir el contacto virtual, ¿no? No, el mundo se ha ampliado tanto que nos conocemos o hacemos contacto con medio mundo, pero sin embargo, en el plano de la relación personal hemos retrocedido mucho. No tenemos ese contacto personal con la gente. Sí, eso es algo que hemos subestimado. Gracias a investigaciones y publicaciones ya sabemos mucho más de ello, aparte de nuestra vida privada, ¿no? Por ejemplo, antes, si te interesaban las noticias, bueno, viste la televisión, el canal nacional, y se habló de lo que ocurre primero en el propio país y luego en el exterior. Ahora, ¿cómo ve, por ejemplo, mi persona noticias? Yo abro YouTube y veo algo que es interesante para hoy y bueno, usted sabe, Google tiene su algoritmo y nos abastece con la información personal que siempre usamos, ¿no? O sea, sí es un cambio tremendo porque viendo vídeos, escuchando voces, no tengo solo ese periódico en mis manos, sino tengo un contacto, bueno, directo, en vivo, no, pero el vídeo y el sonido me conecta bastante real. Pero como están lejos, o sea, uno comienza a vivir en otro mundo también, ¿no? Y a veces se resulta hasta difícil de manejar. ¿Por qué? Porque esa tecnología también tiene una forma de atraerte y de tenerte ahí, ¿no? Es así, ya lo sabemos. Ahora es interesante decir que en la Edad Media, que estaba acabándose en tiempo de renacimiento, de un nuevo tiempo, una nueva era, primero que se desarrolló fue el humanismo. En Italia, luego subió al continente en Europa, luego, bueno, se difundió. Y luego de este desarrollo comienza ese racionalismo, ¿no? O sea, primero descubrimos que tenemos una capacidad, luego le usamos y vemos que la capacidad humana muy fuerte es la razón. O sea, investigar, llega a la causa, llega a comprender lo que ocurre y gracias a ese conocimiento avanzamos. Eso es racionalismo en poca palabra. Am, o sea, Helmut, comenzó pero con el humanismo, ¿no? Helmut, pero esta sociedad racionalista, esta sociedad de la información,
como que la información es el centro del racionalismo, ¿no? Esta sociedad racionalista está en pleno proceso de transformación, decíamos hace un momentito, ¿no? Hay incluso mucho riesgo, es una sociedad de riesgo también. Entonces podríamos estar frente a la guerra cada vez más generalizada, global, por una parte, y por otra parte, a la destrucción de la naturaleza. Son los dos signos más importantes de lo que está ocurriendo en el mundo, de tal manera que podríamos estar frente a un momento de catástrofe, ¿no? Incluso de autodestrucción de la humanidad. Y justo antes de que lo que dijiste, yo ya pensaba que un efecto de la sociedad racionalista es que aquí en nuestros medios, en el Ecuador, si alguien que nos escuche, que ama la naturaleza y sale a los cerros, sale a la naturaleza, al comienzo no me dio cuenta, pero después sí, casi nada de lo que hoy en día está alrededor es auténtico, vegetación original. Mi esposa me contó que antes estaban todas las lomas peladas, ahora se ve árboles por todo lado, pero no hay nada nativo. Todo ha sido depredado. O sea, eso para alguien de Austria, que yo vengo de allá acá, como no me dio cuenta, no estaba ese choque, ¿no? Pero en Austria no es así. Hay mucha montaña, todos están llenos de bosques que incluso tenemos que cuidar por necesidad. Y aquí hemos depredado de tal manera que yo creo que la biodiversidad en el Ecuador, en Brasil, en todo el cinturón tropical ha disminuido, yo creo que más que 50% por lo menos, si no es más, ¿no? Aparte de ello, vemos ahora el conflicto en Ucrania, que es bastante claro que hay una fuerza oculta atrás que tiene interés para la guerra y no se presenta. Y las personas que le mandan a negociar o incluyendo los mayores representantes parece que no deciden sobre ello, porque no hay razón lógica para esa guerra, absolutamente ninguno, ¿no? Entonces, lo que tú dijiste es una gran verdad y ayer escuché de Daniel Stulin, que es un señor que ha publicado muchos libros sobre todo sobre ese imperio invisible, ¿no? Y él dice, hay fuerzas en ese mundo que necesitan destruir a alguien para seguir viviendo. Ahí quizás son fuerzas más potentes de todo lo que conocemos así. O sea, más potente que Estados Unidos, más potente que China, y no les conocemos, ¿no? Pero ahora, mi gran pregunta es si realmente seguíamos la razón, que es el racionalismo, ¿cómo es posible que llegamos tan lejos que más bien estamos ya genios y jefes y maestros en construir destrucción en vez de construir un verdadero mundo humano? Pero la humanidad también ha empezado a desarrollar una práctica, una búsqueda de este despertar espiritual, para llamarlo directamente, ¿no? Para entrar en esa temática, un despertar espiritual, un acercamiento a una búsqueda de otras formas de relacionamiento con la naturaleza, con los animalitos. Hay nuevas formas de vivir, ¿no? Nuevas formas de sentir, nuevas formas de eh, trabajar la vida, ¿no? De compartir, etcétera. Entonces yo digo que algo nuevo está viniendo, algo nuevo, un cambio importante en la humanidad también se está dando, no en el campo de las tecnologías, sino en el campo de la naturaleza humana, de la conciencia humana. Sí, sí. Sabe que ayer, estos días, encontró un libro gracias a una amiga de Canadá, de Charles Eisenstein. Es un autor muy apreciado en Estados Unidos y en todo el espacio de habla inglesa. Y él escribió la siguiente obra ya
unos años atrás que se llama El mundo hermoso que nuestro corazón conoce, perdón, el mundo más hermoso que nuestro corazón conoce es posible. Ayer logró leer unos 1 o 2 capítulos y me impresionó. O sea, a un lado es muy sencillo, tiene un análisis hermoso de la vida humana y nos facilita entenderlo de otro punto de vista, justo de ese punto de vista del corazón. Él, por ejemplo, habla en un capítulo sobre la esperanza y aclara que nosotros todos tenemos nuestras esperanzas, pero a veces nuestra esperanza es, por ejemplo, ganar mucho y ganar demasiado y en la visión integral hacemos daño a la sociedad o a las personas alrededor de nosotros porque no nos importa nada. Hay esperanzas en nosotros que no sirven para un mundo mejor y no somos sinceros si vivimos así, dice él, no es auténtico, eso es egoísta, ¿no? Entonces, debemos sea muy sinceros con nosotros para vivir una verdadera esperanza humana y reconocer que hay un terreno muy difícil, un abismo, muchas cosas terribles entre esta esperanza innata dentro de nosotros y lo que ocurre en el mundo, ¿no? Estamos viviendo, Helmut, un momento de renacimiento, llamémosle así, de renovación, de renacimiento espiritual del ser humano. Sí, sí, y es muy interesante que la amenaza que estamos viviendo, bueno, por ejemplo, en nuestro país ahora con tanta inseguridad y cosas rarísimas que ocurren, frente a esa amenaza, al otro lado tenemos también una esperanza así, no lo teníamos antes. Es un momento único incluso en la historia de la humanidad, es único. Y yo creo que es da luz a un mundo hermoso, verdaderamente humano, se imagina que da luz. Los dolores del parto, creo que son también muy fuertes, ¿no? Qué bonito la idea de este control, de este abandono de la razón sería, ¿no? Dejar un poco de ser solamente un ser pensante, ya lo decía otro autor colombiano, un ser humano sentipensante, ¿no? Sí, sabe que Bolívar recién hizo con una clienta mía un análisis que les quiero compartir. Creo que es importante entender. El ser humano consiste del cuerpo, de la mente. La mente incluye nuestras experiencias, emociones, sentimientos, nuestro pensamiento y el alma. Eso es el ser humano. Lo que ya entendemos bastante es que, bueno, debemos vivir bien, sentirnos bien y vivir éticamente, además que es el fundamento de la convivencia. O sea, a largo plazo, si trato a alguien mal, me va a caer de una u otra forma. Si no me cae porque soy demasiado poderoso, pero la vida misma me va a dar una u otra lección después, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Lo que entendemos poco todavía, usamos la razón por muchos siglos ahora, incluso miles de años ya en total, pero sabemos muy poco sobre ello. ¿Qué es un pensamiento? En India se da sánscrito, se da el nombre vritti, que si lo traducimos a nuestro idioma, significa rayo, rayo, un pensamiento, ¿no?
Entonces, hay una dimensión que no es física, si es otra dimensión, es la dimensión mental, en la cual ocurre un pensamiento. O sea, nosotros tenemos un pensamiento. ¿Qué ocurre junto con eso? Damos el fondo que estamos resolviendo una dificultad, una cosa que deberíamos hacer, ¿no? Ahora hay un elemento en ese proceso que es clave. ¿Cuál? Cada pensamiento, o sea, tiene su razón de ser. O sea, a veces obviamente se nos van los pensamientos y los negativos, ya no podemos pensar o muchas cosas, ¿no? Pero un pensamiento siempre genera una energía negativa. Y hay que decir también esa energía negativa junto con el beneficio que tiene el pensamiento, ¿no? Y esa energía negativa es encima una energía de alto nivel. O sea, no es una energía física, no es una energía vital. O sea, hablamos hoy día mucho de las energías, eso principalmente es el área vital, vital, dimensión vital de la vida, sino tampoco es una energía emocional, es una energía superior a los ahora mencionados, es superior, es más fuerte. Entonces, ese microenergía negativa que construye un pensamiento, o sea, obviamente podemos olvidarlo, eso es casi nada, o más bien es lo mismo que nada, ¿no? Pero ahora, solo imaginámonos si, no, si pensamos mucho, o sea, si tenemos una cosa seria que nos hace pensar mucho porque no hay otra forma de resolver, ¿no? O sea, nada no es posible. Entonces tengo que reflexionar cómo resuelvo, pienso mucho y me agoto, es fuertísimo. Ahí viene otro factor que es, tengo solo cierto potencial para reflexionar, llamámosle luz. Y en tercer lugar, el proceso de poder reflexionar ya es parte de la teoría del conocimiento en área de la filosofía, tiempos, cómo funciona una reflexión. De nosotros sale un rayo de luz, por ejemplo, a un problemita que tengo, un problema. Ese rayo de luz, esa sustancia le envuelve y con el tiempo vuelve a mí y yo descifro eso. ¿Ya? O sea, yo tengo que usar mi energía mental, mi luz mental, para poder reflexionar y lo gasto. O sea, si lo uso mucho, después no voy a poder pensar. O si tengo un tiempo muy fuerte, después quizás semanas, meses, no puedo reflexionar mucho porque estoy agotado. O quizás he estudiado, he hecho el título académico y en eso me ha gastado incluso por vida. Hay personas, yo observo eso, o sea, son situaciones que logra ese premio, pero luego nunca más puede realmente desarrollar algo nuevo. No puede, solo repite lo mismo el resto de su vida. Se ha agotado, ¿no? Entonces, la consecuencia en masa, digamos, una persona toda la vida, ¿qué piensa? Ahora, una nación, una cultura, todos los pensamientos de todas las personas que viven en una nación. ¿Qué potencial es eso? Es un potencial inmenso. No necesitamos todavía hablar de un pensamiento en el cual desarrollo algo. Estoy en la academia, trabajo duro, desarrollo el conocimiento. Eso es más fuerte todavía porque hay que superar impedimentos para desarrollar algo, ¿no? Necesita más fuerza, más desgaste también, ¿no? Pero si ahora sumamos eso a potenciales, que definitivamente les hay, tenemos potenciales de oscuridad, potenciales negativas de energía más alta de todo lo que ocurre prácticamente en el resto de nuestras vidas. Y eso, esa sombra se pone encima de la cultura misma que lo ha desarrollado. Eso es una forma
que me ayuda a entender que en mi país, en Austria, igual que en Alemania, que somos, no somos cualquier país. No quiero decir que un país desarrollado, esos términos no son los míos, pero hemos desarrollado muchas cosas, pero ahora hay acciones colectivas que son todo menos razonable, sensato o a favor de la misma nación, ¿no? Y no solo estos, o sea, Austria y Alemania, sino otros países igual, es porque la sombra, la oscuridad, la fuerza negativa del pensamiento, que es un alto poder, un poder más grande de lo que tenemos como fuerzas físicas en este mundo, Bolívar. Yo quiero traer a la conversación, Helmut, el hecho de que el pensamiento marxista ha dado lugar en el mundo entero a esto que se denomina el progresismo, ¿no? Luego de la caída de de la Unión Soviética, los países que están opuestos al poder, sobre todo de los Estados Unidos, están hablando siempre de un proceso de transformación revolucionaria, ¿no? Pero nosotros estamos hablando en este momento considerando eso, ¿no? Habría que pensar que efectivamente hay o se avecina una etapa revolucionaria, tal vez entendida en el sentido de que viene a detener la catástrofe esta de la que estamos hablando, de la posible, ¿no? Incluso algunas iglesias están hablando de esa catástrofe posible y mucha otra gente están tomando precauciones, etcétera. Entonces, si estamos en esa etapa de transformación y viviendo, yo digo, estamos anunciando, estamos conversando sobre esto que podríamos llamar una verdadera etapa, una revolución espiritual. Exactamente. Bolívar, yo creo y quiero dejar muy en claro una cosa. O sea, yo soy creyente. Yo creo en una fuerza divina que ha construido ese mundo a nosotros y sigue actuando con la misma sabiduría e inteligencia que ha hecho desde el comienzo. ¿Qué significa eso para mí? Hay un plan divino y todo lo que es en armonía con el plan divino es realmente fuerte. O sea, si nosotros vivimos una vida ética, tratamos de hacer lo mejor posible, estamos en esa línea. Estamos, y si buscamos guía, no de nuestro conocimiento solamente, sino la guía divina para hacer lo mejor, porque eso siempre se necesita, eso es el sendero de la sabiduría, entonces nos encaminaremos bien en la vida y tenemos como respaldo la fuerza más grande que existe, ¿no? Y es una fuerza infinitamente bien, es el amor y luz infinito. Al lado de ello, hay desarrollos inevitables, necesarios, que nos resultan como fuerzas malas, malignas, que causan hasta destrucción en el mundo, pero también está claro que el objetivo del plan divino nunca es nuestra destrucción, es nuestra construcción. Pero lamentablemente, por nuestra tremenda ignorancia todavía, hacemos cosas y yo creo que no hay otra manera de hacerlo porque yo no creo que todos son de corazón mala gente que están envueltos en malas cosas, ¿no? En la destrucción del mundo, ¿no? No son mala gente, sino es una parte de nosotros, de nuestro mundo, para poder desenvolver lo mejor de ella. También tenemos un sacrificio, tenemos lamentablemente cosas durísimas. Ahora, por ejemplo, que un pueblo muere para que el otro vive, yo creo que eso no es realmente inteligente todavía, Bolívar. Y el despertar espiritual del cual de tú hablas es definitivamente en camino con una fuerza que no se ha levantado como tal, pero yo creo que no falta mucho y va a levantarse con una fuerza que nos va a sorprender. Entonces, este sendero espiritual, este camino, este despertar espiritual, tiene una fuerza infinita de protección y tiene una fuerza especial que seguramente está impulsando el mundo, dices tú, Helmut. Tiene que ver esto con la era del corazón.
¿Qué podemos hacer nosotros ya en la parte final del programa? Helmut, tenemos que cerrarlo. ¿Qué podemos hacer nosotros, no? Para dejar de vivir tal vez en esta era de la razón y transformarnos de alguna forma. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, la era del razón está pasando, ya no es la fuerza principal. Hay que saber, hay que lograr a entender, investigar y todo eso. Yo creo que es muy bueno, pero también necesitamos humildad. Necesitamos entender cómo contribuye lo que hacemos al bien común. ¿Qué es el bien común? ¿Cómo logramos un bien común más importante que nunca? Y eso, ¿cómo logramos? Eso es la orientación. ¿Y cómo logramos? Yo creo que sí podemos pedir por guía que nos ayuda a una inteligencia cósmica, una inteligencia divina que nos hace guiar adelante y aprendemos a escuchar nuestra voz interna en el silencio. Yo creo que una práctica personal que aumenta la conciencia como la meditación es fundamental, Bolívar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Helmut en esta mañana por orientarnos, por llevarnos a conversar, a dialogar sobre estos temas lindos del despertar espiritual, de la presencia de lo espiritual en nuestra vida, como esta fuerza fundamental que tenemos en el universo y que también nosotros podemos desarrollarla para sintonizarnos con este gran momento de cambio que vive la humanidad o que tendremos consecuencias si no lo aceptamos también, ¿no? Si no lo desarrollamos, si no lo asumimos. Muchísimas gracias, Helmut, por acompañarnos. Encantados de escucharte. A nuestros amigos que nos acompañan, igualmente, un gusto en que nos acompañen hasta el día lunes próximo. Que pasen muy bien. Un feliz fin.